Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 7 de agosto de 2021 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Entre la magia y la ciencia, muchos veían brujos, pocos futuros científicos. Para muchos eran pócimas satánicas, pero para otros medicamentos y experimentos inteligentes. Historia de la alquimia. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado, ingeniero Valeriano Reyes Fierro, miembro de la Sociedad Astronómica de La Laguna, estudioso de los relojes de sol, estudioso también, como lo vimos en el programa de la semana pasada, de la historia de la alquimia. Él es una persona jubilada de Peñoles, egresado de la Escuela Superior de Ingenieros Químicos, precisamente el tema del Instituto Politécnico Nacional. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Vázquez. Muchas gracias por haberme invitado. Un saludo para el público que nos está escuchando, doctor. Gracias. Y bueno, vamos a tener como fondo musical El pájaro de fuego de Igor Stravinsky. Y bueno, ingeniero, usted tiene la carrera de ingeniero químico y sin embargo aquí la cuestión histórica es la alquimia. A veces se le ha visto como algo así medio oscuro, ¿no? La palabra misma ha sido asociada con cuestiones oscuras de brujería. ¿Qué nos puede platicar al respecto sobre la historia de la alquimia? Así es, doctor. De hecho, la palabra alquimia proviene de una palabra que es chemia, que tenía algunas connotaciones, como era el antiguo nombre de Egipto, que se conocía como lugar de la Tierra Negra. También se le conocía como el arte negro o la ciencia mística. Eso se daba en el antiguo Egipto, doctor. Si nos vamos un poquito hacia la historia, pues sus orígenes se pierden en las tinieblas del tiempo. Y cuenta la historia que en un tiempo sin tiempo y en un lugar sin lugar existió un hombre que fue llamado Hermes Trismegisto, que quería decir el 3 veces más sabio que el más sabio de los sabios de aquella época. Y se decía que a él le habían sido entregados por los dioses del Olimpo los principios alquímicos. Él fue un personaje mitológico que tuvo múltiples personalidades y diversos roles. Además, se le atribuye la autoría de varias obras, aunque históricamente nunca existió, pero estuvo presente en el pensamiento y en la imaginación de los hermetistas durante muchos siglos. Su figura es fundamental en la historia del pensamiento mítico y filosófico del desarrollo de la alquimia. Y hasta la fecha no se han buscado y no se ha encontrado sus orígenes, o sea, quién fue o si existió verdaderamente, porque hay muchas muchas preguntas aún sin respuestas. Entonces, podemos decir que él fue el fundador de la antigua alquimia, doctor. Fue un ser mitológico. Él también fue autor de 2 libros, que fue
el Kybalión y la tabla esmeralda. En ellos estaban fundamentados la concordancia y las leyes y principios universales. Y este ser fue el que dio origen al principio a lo que fue la alquimia. Ahora bien, generalmente la alquimia ha sido catalogada como no científica, sino que pudiera ser que nos imagináramos a los primeros alquímicos, no sé cómo llamarles, alquimistas, creo que es lo correcto, como gente que se metía en un laboratorio, utilizaba ciertas sustancias que podían incluso ser hasta sustancias prohibidas y buscaba a cosas imaginarias o cosas irrealizables como la famosa piedra filosofal, que me gustaría que nos hablara un poco de la piedra filosofal, y que eran personas que tenían la idea de que podían alcanzar algún tipo de objetos extraordinarios como convertir en oro el plomo y demás. Así es. Sí, la alquimia era una antigua práctica protocientífica en la cual los antiguos alquimistas buscaban dos cosas: la famosa piedra filosofal, como usted bien dijo, y el elixir de la juventud eterna. La piedra filosofal, muchos argumentaban que era un polvo, otros decían que era un líquido, que lo usaban para convertir los metales innobles en oro. En concreto, era el plomo. Jamás se tuvo una evidencia de que hubieran hecho tal cosa. Y el elixir de la eterna juventud, pues obviamente que también ellos tenían la creencia que debía existir algo que mantuviera a las personas jóvenes por muchos años. Inclusive hubo un alquimista francés que él decía que él tenía el secreto de la longevidad y se decía que había vivido más de 400 años porque se le vio después de ese tiempo en la India. O sea, todo esto pues es simplemente pura mitología, pura leyenda. Ahora bien, ingeniero, en el caso particular de la alquimia, la encontramos generalmente en la Edad Media en Europa. Sin embargo, usted nos hablaba de Hermes Trismegisto, 3 veces maestro, que tiene más bien sus orígenes en Egipto. Podríamos hablar de que también, por decir, vamos a poner el caso de los sumerios, la primera civilización conocida, por lo menos de Occidente, también ellos podrían estar de alguna manera ligados a la alquimia u otras civilizaciones, la hindú, la china. Pues de hecho, doctor, la alquimia fue practicada en Mesopotamia, el antiguo Egipto, en Persia, India y la China, así como en la Grecia antigua y los imperios romanos e islámico, inclusive en Europa hasta el siglo XVIII. Y esto fue en una compleja red de escuelas y sistemas filosóficos que por lo menos perduró 2500 años. O sea que podemos encontrar que tiene mucho fondo histórico todo esto. Ahora bien, usted nos acaba de mencionar 2 persecuciones, por decirlo así: la transmutación de los metales, que sería el caso de convertir el plomo en oro, la búsqueda del elixir de la eterna juventud. Pudiera parecer que ambas tienen fundamentos míticos, misteriosos. Sin embargo, en la práctica, por lo menos lo que corresponde a la transmutación de los metales, pues hoy con la física cuántica y todo esto, sí se habla de la posibilidad de hacer algún movimiento de ese tipo. Inclusive se hablaba de que los alquimistas usaban, por ejemplo, crisoles y agua la hacían, la calentaban y la recalentaban y la volvían a calentar y todo eso, que hoy sabemos que es la base del agua pesada que
que genera cambios atómicos. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Pues realmente, doctor, sí hubo muchas prácticas, ¿no? Pues como usted dice, sobre todo en buscar la transmutación, que de hecho hoy en día, pues sí se hace, porque en una reacción nuclear, una fisión o una fusión, realmente están cambiando los elementos químicos. De un elemento obtienen, lo fisionan y obtienen más elementos, o dos o tres elementos, o viceversa, ¿no? Pueden agarrar dos elementos y fusionarlos para obtener un tercer elemento. O sea, hoy en día sí es posible hacer esto. Lo que en aquellos tiempos los alquimistas era un sueño o era una panacea, ahora sí es una realidad, pero bajo otros aspectos, bajo otras condiciones. Y excesivamente caras, ¿no? Así es, doctor. Inclusive ya se han logrado hacer diamantes, pero un diamante artificial, pues obviamente que es inmensamente mucho más caro que un diamante natural. Y en cuanto a lo de la juventud, que también sabemos que fue tan fuerte ese pensamiento que los conquistadores españoles, por ejemplo, anduvieron buscando la famosa fuente de la eterna juventud, que creo que viene desde la época, pues no sé, el año 2000, 2500 antes de Cristo ya se hablaba de esa fuente. Y hoy, por ejemplo, pues se sigue buscando lo mismo cuando nosotros vemos la comercialización de ciertos productos que le garantizan que son antioxidantes y que usted puede vivir más tiempo si consume esos productos. No estamos regresando al concepto de la eterna, de la fuente o del agua de la juventud. Eso es, doctor, exactamente. Hoy en día, bueno, antiguamente la esperanza de vida era muy baja, era menos de 50 años. Hoy en la actualidad tenemos un promedio de vida como de 85 años y se cree que en unos 20 años más tengamos una esperanza de vida arriba de 100 años. Y esto se da exactamente, como usted dijo, con sustancias o con medicamentos, con drogas, que ya sea que alteren el metabolismo del cuerpo humano, haciendo que tenga mayor tiempo de vida. O la otra es la pues evitar enfermedades, en el caso de las vacunas, ¿verdad? O también las técnicas que tenemos ahora sobre la prevención de enfermedades, que en aquellos años pues no existían, ¿no? O sea, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad de diabetes, etcétera, ahorita se pueden prevenir o se pueden controlar, que en aquellos años pues no existía todo esto. Y sin embargo, estas sustancias de las que usted nos habla tienen su origen en la química, que hoy podríamos decir que cuando usamos la palabra química, pues nos sentimos muy elegantes, nos sentimos muy científicos y todo, pero que cuando aquellos hombres de aquellos años, de aquellas épocas, la usaban como alquimistas, pues en realidad la práctica era buscar la combinación de ciertos elementos para generar un producto que pudiera realmente dar lo que se buscaba, en este caso, algo que mantuviera la juventud. Así es, doctor. De hecho, en la Edad Media hubo un gran alquimista que se fue conocido como Paracelso. Él fue el creador de la iatroquímica, que fue la que unió, ahora sí, la química con la medicina y la farmacia. Él fue un doctor de formación. Su nombre es un poquito medio largo. Se llamaba Aurelius Philippus Tufatus Bombastus von Hohenheim. Y fue el gran Paracelso. Y Paracelso fue un hombre que tomó para sí mismo y que significa Paracelso, el prefijo para es superior a, eso quiere decir que es más grande que Celso, que fue un médico romano del siglo I. Muy bien, y en ese aspecto podremos pensar que es una pregunta así directa, ¿la alquimia se puede considerar tal cual como precursora científica de lo que hoy conocemos como la ciencia de la química? Y bueno, pues antes de que me conteste, permítame, vamos a hacer una breve pausa
Y me quedo con la pregunta para regresando de la pausa, química y alquimia y como alquimia. fuerzas de carácter estrictamente científico. Vamos a la Así pausa. es, doctor. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con el ingeniero Valeriano Reyes Fierro. Él es miembro de la Sociedad Astronómica de La Laguna, es ingeniero químico. Nuestro tema es historia de la alquimia. Y yo le preguntaba, en el caso particular de la relación científica entre aquella alquimia que incluso se veía de carácter, pues, digamos, mágico, mítico, oscuro, y la química. Y creo que ahí hay algo importante que nos hace ver más claramente la situación, que es lo referente a la tabla esmeralda, ingeniero. ¿Qué opina? Bueno, mire, la tabla esmeralda fue una tabla, que está escrita en varios idiomas, sobre todo de la antigüedad, y en ella se supone que está resumido el arte de la gran obra, objetivo principal de la alquimia. En él nos dice que es un pasaje directo hacia la perfección. Es una serie de palabras aparentemente no coherentes, pero que se lo asignan como una autoría a Hermes Trismegistus, ¿sí? Y inclusive el gran Isaac Newton la tradujo al inglés, pero sí tiene ahí unos conceptos más filosóficos más que científicos, pero de cuestiones exotéricas y místicas y espirituales, que fue los principios de la química, ¿sí? Que inclusive están las bases del hermetismo. Y se conoce hermetismo porque eran los que seguían a Hermes Trismegistus. Y bien, en ese aspecto podemos decir que por mucho tiempo la relación filosofía-ciencia estuvo perfectamente ligada. De hecho, los grandes filósofos de la antigüedad eran al mismo tiempo los grandes científicos, como Aristóteles, por ejemplo, Sí, que estudiaba desde anatomía, química, astronomía, etcétera. así es, doctor. Nomás que hay una situación de que los alquimistas egipcios como que buscaban la cuestión filosófica de la alquimia, mientras que perdón, la cuestión práctica, porque en la tumba de Tutankamón, que fue sepultado en el año de 1350 aproximadamente años antes de Cristo, se encontraron cantidades de oro, se encontró un cuchillo de fierro y se encontraron unas perlas, o no son perlas, son unas, ¿cómo le puedes? Sí, bueno, unas perlas de vidrio coloreadas. Esto nos da a entender de que ya los egipcios en aquellos años tenían ya conocimientos de la alquimia. Inclusive ellos conocían algunas técnicas o la fabricación, por ejemplo, de la cal, la fabricación de lejías de sosa y potasa, y conocían la fabricación del jabón, así como la extracción de perfumes y de colorantes, y no se diga el embalsamiento de los cadáveres. Okay. Entonces ya desde aquel entonces ellos manejaban ya la química incipiente. A ver, una pregunta seria en el sentido de que, ¿por qué si en un momento dado la alquimia era la búsqueda de respuestas a problemáticas humanas, por qué se dice que los alquimistas se escondían? ¿De qué se escondían? ¿Qué tenían Sí, miedo? exactamente. Sí, qué bueno que hace usted esa pregunta, doctor. Como ellos se decía y se creía, ¿verdad?, que tenían la habilidad y el secreto, más bien, tenían el secreto de la juventud, la salud y la longevidad, y que podían crear vida en sus laboratorios, inclusive capacidad de manipular el tiempo. Y con la famosa piedra filosofal, obviamente eran creadores
de oro. Entonces, imagínese usted cuánta gente estaría interesado en secuestrarlos para hacerlos que les fabricaran oro. Entonces, ellos trabajaban, generalmente la imagen de un alquimista es aquella de un personaje medieval, precursor de los químicos, que trabajaba en laboratorios llenos de humo. Y también es la figura solitaria que se movía entre crisoles y entre tortas burbujeantes y que leía textos antiguos escritos en lenguajes crípticos, con la peregrina idea de hacer oro a partir del plomo. Alguna vez se corrió el rumor de que estas personas, los alquimistas, podían hacer oro o que los trabajos podían, o sus trabajos podían generar muchas riquezas. Y en ese tiempo apareció una gran cantidad de charlatanes. Esos charlatanes eran conocidos como atizadores, porque era el ayudante del alquimista que mantenía encendido la hoguera o la hornilla de los laboratorios, porque en aquel tiempo pues, no había gas, entonces lo hacían a base de carbón. Y ellos manejaban que la tierra, el agua, el aire y el fuego eran los elementos para crear más materia. Sin embargo, un verdadero alquimista o los verdaderos alquimistas fueron aquellos que no tenían interés alguno en hacerse ricos. Eran más bien figuras menos visibles que pudiera decirse que eran personas educadas y entregadas a la investigación. El trabajo lo desarrollaban en condiciones de quietud y cautela, donde practicaban el silencio y totalmente todo en secreto. Por esa razón, ¿verdad? Porque tenían miedo que los fueran a secuestrar y los obligaran a fabricar o a crear oro o riquezas. Aquí se me ocurre una pregunta. ¿Cómo transmitía un alquimista sus conocimientos a un joven alquimista? ¿Tenían discípulos? ¿Escribían? ¿Se han encontrado documentos escritos de los alquimistas? Sí, doctor. Se dice que existen más de 100,000 libros escritos sobre alquimia. Nada más que la mayoría de los libros estaban escritos en puros símbolos. El lenguaje era simbólico en la alquimia. En ninguno de los textos alquímicos se habla con un lenguaje llano o directo. En parte por miedo a ser tachados de herejes, por ser secuestrados, como le había dicho, por nobles y obligarlos a que hicieran riquezas para ellos. Por eso siempre ellos manejaron puros lenguajes simbólicos. Y entre ellos, entre sus discípulos, como usted dijo, se pasaban esa información. Eran puros simbolismos. Y sí había discípulos, doctor, exacto. Por eso le llamaban, perdón, la tierra, le llamaban la ciencia oscura o la ciencia mística, porque se la pasaban como en hermandades unos a otros sin permitir que entrara gente externa. ¿Se conoce casos en donde, por ejemplo, la Santa Inquisición haya tomado a algunos alquimistas para obligarlos a revelar secretos e incluso castigarlos? Pues sí, doctor, sí, ahorita a la memoria no me viene algún caso, pero sí la Santa Inquisición. Pues este señor Paracelso fue un eterno perseguido por la Santa Inquisición, porque a él lo tachaban de brujo y nigromante. Que la Santa Inquisición andaba sobre él. Lo que pasa que en aquellos años, pues no había la tecnología que existe ahora y simplemente se cambiaban de una ciudad a otra y podían vivir, no sé, 5 años o 8 años antes de que la Inquisición diera con ellos. Cuando ya ellos sentían que los iban a encontrar, pues únicamente hacían esto y se dedicaban ellos exactamente, eran curanderos, eran sabios, eran brujos, eran etcétera, ¿no? Pero para la Inquisición, pues eso estaba prohibido. Okay. Me quedé con la duda cuando usted dijo que Newton había traducido al inglés la tabla esmeralda. ¿Qué hizo él con esa traducción? ¿Para qué la utilizó? Pues únicamente, doctor, la traduce y la estudian. Y por ahí existen algunos estudios o interpretación de esa tabla. Ahorita, pues sería un poquito complejo estar viendo
las interpretaciones, ¿no? Porque sí está medio curiosa. Dice que lo que está arriba es como lo que está abajo y lo que está en uno es como lo que está aquí y lo invisible es como lo que se ve en fin, cosas así medio extrañas. Pues se me hace que no son tan extrañas porque hoy en día se dice que lo que usted pueda ver en una gota de agua lo puede ver en todo el universo. ¿Qué opina de eso? Usted tiene razón, doctor, exactamente, ¿no? Que lo que ahí fue escrito, hoy en día lo estamos viendo. Sí, por ejemplo, simplemente, ¿qué es lo que ve un microscopio electrónico? ¿Sí? Uno de los Dalton, por ejemplo, perdón, uno de los filósofos griegos, porque como le decía, la alquimia egipcia fue práctica, pero la alquimia griega fue filosófica. Y ahí hubo cuatro filósofos que nos decían algunos conceptos. Ellos se preocuparon más bien por los cambios que sufría la materia. ¿Qué ocurre? Decían ellos, ¿qué pasa si nosotros agarramos un pedazo una materia combustible, llámele usted madera, llámele usted cualquier cosa, y la quema? Pues quedan cenizas. ¿Sí? Ellos, por ejemplo, conocían el proceso de la fermentación para obtener bebidas alcohólicas. ¿Qué pasa con la leche cuando se echa a perder? Ya no puede volver a ser leche. O la ceniza ya no podía volver a ser madera. Entonces ellos se preocupaban más por los cambios que generaba la materia que por los conceptos filosóficos. Y Tales de Mileto, en el 620, bueno, él vivió en el 624, 540 antes de Cristo, y él decía que el agua era la principal constituyente de toda la materia existente. Y Empédocles, que nació en el 494, decía que no, que eran los 4 elementos que le mencionaba, que era aire, tierra, fuego, y es agua, y es agua, aire, tierra y fuego. Y Demócrito, fíjese, Demócrito, doctor, él dijo que la materia estaba hecha por partículas infinitesimales e indestructibles llamadas átomos. Y estamos hablando de 470 antes de Cristo, 400, tal vez en el 300 antes de Cristo. Y él le puso esa palabra que hasta la fecha se usa, átomo. La palabra, el prefijo A es sin y tomé división. Es aquello que no podía dividirse. Me llamó mucho la atención, ingeniero, el comentario que hace usted, que todo lo de arriba es igual a lo de abajo. Cuando, por ejemplo, vemos las moléculas, vemos los átomos, como todos, por ejemplo, los electrones giran en torno al núcleo, como los planetas giran en torno a una estrella, cómo las moléculas se unen y forman, o cómo los átomos se unen y forman moléculas, y cómo los sistemas planetarios forman galaxias. Así es, doctor. Y eso nos plantea que lo de abajo es idéntico, es igual a lo de arriba. Así es, doctor, exactamente. Inclusive le voy a leer un pequeño párrafo, pero muy pequeño, de la tabla esmeralda. Dice: verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero, lo que está de abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única. Y así como todas las cosas provienen del uno, por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de la única cosa por adaptación. Su padre el sol, su madre la luna, el viento lo llevó en su vientre y la tierra fue su nodriza. Es nada más un párrafo porque es más larga. Me llama mucho la atención la capacidad, no sé, de observación o la capacidad de intuición, de inferencia que podían tener los alquimistas que no contaban, como dijo usted hace un momento, con algún microscopio electrónico y sí podían entender esa cuestión
que hoy para nosotros es tan familiar como el átomo en sí mismo, como la formación de materia, etcétera, etcétera. Ingeniero, a mí me gustaría hacerle una pregunta y dejarla para regresando de una pausa que vamos a tener ahorita. ¿Cuál es estrictamente hablando la diferencia entre alquimia y química para entenderlo más claramente? Vamos a hacer una pausa y continuamos. Así es, doctor. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy nuestro tema, Historia de la Alquimia. Con nosotros el ingeniero Valeriano Reyes Fierro. Él es miembro de la Sociedad Astronómica de La Laguna. Él es jubilado de Peñoles, egresado de la Escuela Superior de Ingenieros Químicos del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, ingeniero, antes de ir a la pausa anterior, yo le preguntaba la diferencia ya con más claridad entre alquimia, que se veía estrictamente hablando como algo oscuro, y química, que hoy podríamos considerar como una ciencia exacta. Así es, doctor. La alquimia, como usted lo menciona, pues eran técnicas simplemente sin ningún carácter científico. Simplemente hacían mezclas y a ver qué pasaba. Y esas era totalmente un arte empírico que se pasaban de generación en generación. Tal vez voy a hacer una comparación no tan precisa, pero digamos que es una receta de cocina. No estoy hablando de una receta de un chef, simplemente una receta de cocina X. Que el mole que hacen allá en Oaxaca, por ejemplo. ¿Sí? Pues lo han ido pasando de generación en generación entre los miembros de la familia o los miembros del lugar, o cómo hacer una bebida alcohólica, etcétera. ¿Sí? Eso era lo que en su tiempo fue la alquimia, que iban pasando alguna serie de procedimientos para hacer ciertas cosas, inclusive remedios, que como lo hizo Paracelso. Y la química, pues ya es una ciencia, esa sí ya es una ciencia que tiene fundamentos, ahora sí ya tangibles, y es una ciencia objetiva, ya no es subjetiva. Eso es lo que pasaba con la alquimia, que era algo muy subjetivo. Y acá, porque la alquimia pues tenía cuestiones espirituales y tenía misticismos y tenía otro tipo de cosas. Y la química, ¿no? La química es una ciencia exacta que estudia la composición y propiedades de la materia y las transformaciones que ésta experimenta, pero bajo un estricto estudio. Podríamos decir entonces que los alquimistas mezclaban, juntaban, elaboraban, calentaban, enfriaban, a ver qué salía. En cambio, el químico, hoy en día, cuando realiza un experimento, tiene ya una idea de lo que espera obtener. Así es, doctor. Inclusive, si nosotros nos movemos un poquito a lo que es ahora sí, vamos a ver lo que es la química moderna. La química moderna se viene a dar con Roberto Boyle, que fue en el siglo, fue en el año de 1600, en el siglo XVII, y considera los elementos a las partes materiales que integran un todo, pero que son imposibles de descomponerse. O sea, si usted observa, es el mismo concepto que tenía en la antigua Grecia. Y inclusive él dice, él apoya la investigación científica como parte del conocimiento. Y en el año de 1700 se descubren los diferentes tipos de aires, que ahora se conocen obviamente como oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, etcétera, los gases. Y fue en el siglo XVIII cuando Stahl concibe la famosa teoría del flogisto. Y esta teoría, de una manera muy general, decía que el material que ardía porque se iba el flogisto, y lo que ardía era el flogisto. Decía simplemente, pongo una madera o un material combustible y lo que arde, que produce calor y luz, es el flogisto que se va. Pero, ¿qué ocurre? Que en el siglo XVII aparece Antonio Lavoisier, donde él, aplicando el método científico,
demostró que la combustión no era más que una reacción de oxidación. Y fue el primero en usar una balanza, doctor. Empezar los productos y los reactivos, y generó la ley de la conservación de la masa. Dice, la masa no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Excelente. Y podemos dar un ejemplo muy simple, doctor. En un vaso, en un matraz, en una botella, ponemos una cantidad, digamos, 200 mililitros de agua y le agregamos 2 pastillas de Alka-Seltzer. Y digamos que cada pastilla pesa 10 gramos. Tenemos, bueno, si dijimos 200 gramos de agua, son 220 gramos en total. Lo ponemos, hace efervescencia el Alka-Seltzer, pesamos el agua, pesamos la solución y vemos que no pesa 220, va a pesar menos. Pero si ponemos después, hacemos el mismo experimento y ponemos un globo en la parte superior de la botella y ponemos el Alka-Seltzer dentro del globo y luego lo invertimos, va a ser la efervescencia y el globo se va a inflar. Y al momento que lo pesamos, va a pesar exactamente los 220 y los 220. Ahí estamos demostrando, doctor, que el peso de los reactivos va a ser igual al peso de los productos. Esta es la ley que formuló Antonio Lavoisier en el año de 1789 y que eso fue lo que le dio carácter de ciencia a la alquimia. Ahí fue cuando brincó la alquimia a convertirse en ciencia, porque ya fue una ciencia, o más bien ahora sí ya fue algo tangible, algo objetivo. Y es tan exacta como cualquier ciencia que conocemos. Ahora sí, voy a la redundancia, como ciencia exacta, como la física, las matemáticas, obviamente, ¿no? Y en este caso la química. Ok, perfecto, está claro. Fíjese que precisamente para allá iba yo con la pregunta. Usted ha mencionado muchas veces a Paracelso, que podríamos decir que él pues fue un gran alquimista, pero también ha mencionado que de alguna manera hay una, ¿qué podríamos decir? Un cordón umbilical entre la alquimia y la química. Yo le preguntaría, en el caso, por ejemplo, particular de Paracelso o de cualquier alquimista, ¿qué le debemos nosotros a ellos ahora que tenemos una química exacta? Bueno, Paracelso, su principal aporte a la medicina fue que él creó las primeras drogas basadas en químicos y minerales. Antes de Paracelso era más bien herbolaria. Y él fue el primero que logró hacer drogas a partir de sales minerales. Y eso es lo que unió, ahora sí que la química con la farmacia y la medicina. Ok. ¿Sí? Okay. Porque Galeno decía que una enfermedad se debía al desequilibrio de los fluidos corporales llamados humores. Y que para eso pues tenía que ser una sangría para sacar sangre vieja y que el cuerpo pusiera sangre nueva, cosa que Paracelso estuvo en contra y él dijo que no, que la enfermedad era algo ocasionado por un agente externo totalmente ajeno al cuerpo y que podía curarse o atacarse con ciertas sustancias químicas, que fue lo que él hizo. Excelente. Sí, queda muy claro. Ingeniero, hay una palabra que hemos escuchado en diferentes ocasiones, pero que me gustaría que nos platicara qué significado tiene y cómo guarda relación con nuestro tema de hoy de la historia de la alquimia. Me refiero a la iatroquímica. La iatroquímica, sí, la iatroquímica fue la unión, doctor, fue esa parte que hizo, que unió, lo que le comentaba ahorita, que unió la química, o ahora sí, con la medicina y la farmacia, porque en aquellos entonces, como le había comentado, eran únicamente herbolaria. Es más, puede decirse que la iatroquímica fue la precursora de la moderna farmacología y bioquímica. Okay. Esa fue, realmente fue ahí fue donde Paracelso se paró y dijo, esta es la química, ahora sí, química aplicada a la medicina a través de la farmacia. Ok,
Bueno, pues sí, queda claro. Ahora, ¿en qué momento aparece esta división de lo que conocemos como la química orgánica y la química inorgánica y qué sentido o qué uso tiene cada una de ellas y cuál sería la relación con la alquimia? Mire, se decía que la química orgánica era toda aquella que provenía de compuestos, ahora sí, orgánicos, por ejemplo, todo lo que viene a ser madera, petróleo, bueno, todo lo que en algún momento tuvo vida, en pocas palabras, lo que tenía carbón. Y la química inorgánica es toda aquella química que se basa en los metales, por lo general. Todo lo que es fierro, todos los metales que ustedes podemos, inclusive los gases también. Hay gases, por ejemplo, el caso de los gases, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, los gases nobles, el neón, radón, xenón, etcétera. Y había esa gran división que decían, lo orgánico es, perdón, lo que proviene de algo que tuvo vida o tiene vida, y lo inorgánico es aquello que carece de vida. Pero hubo una persona que ahorita no la tengo en la mente, que sintetizó la urea, doctor, a partir de dos compuestos inorgánicos. Y ahí fue donde esa famosa división dejó de existir. Porque esta persona, a partir de dos compuestos inorgánicos, crea la urea. Exactamente igual a la urea que existía, en este caso, por ejemplo, en la orina o en algún otro compuesto, que hoy en día se fabrica en cantidades industriales en las fábricas agroindustriales para la fertilización de las tierras. Y esa urea se fabrica a partir de compuestos inorgánicos. Perfecto. Ahora, ingeniero, antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría hacerle otra pregunta. Yo creo que la antropología, inclusive la arqueología y muy particularmente la historia, tiene una deuda muy fuerte con la química para que le permite conocer la antigüedad de los restos que existan debido precisamente al detalle de lo que conocemos, por ejemplo, como el carbono 14 o el uno 36, etcétera. ¿Es correcto eso? Así es, doctor. Generalmente son isótopos, o sea, un compuesto va formando, va cambiando a través del tiempo, pero son tiempos relativamente largos. En el caso del carbono, que decían que el carbono 14, el carbono 12 es la forma, ¿cómo se llama? Natural. Entonces, ¿qué ocurre cuando los isótopos van cambiando? Es porque han tenido mucho tiempo dentro de esa estructura. Y ya con aparatos muy precisos, ellos pueden determinar la edad aproximada, por ejemplo, de un fósil o de un objeto. Pero es en base a lo que, como usted dijo acertadamente, en base al estudio de carbono. Y eso se lo debemos a la química. Exactamente, doctor, eso es química. Porque la física, hay dos divisiones, que la física estudia fenómenos que no tienen ningún cambio interno en la estructura de la materia. Por ejemplo, si nosotros calentamos agua, es hielo. Lo calentamos, se funde y se hace agua, lo seguimos calentando, se hace vapor, pero sigue siendo agua. Lo enfriamos, se condensa otra vez a líquido y lo enfriamos otra vez hielo. Pero el agua sigue siendo agua, o sea, toda es agua. O calentamos un fierro, se dilata, lo enfriamos, se contrae, pero sigue siendo fierro. ¿Sí? O agarramos un cristal, pasa una luz, la descompone en colores, sigue siendo el cristal. Esos son fenómenos físicos porque no tienen cambio dentro de su estructura molecular. En cambio, un fenómeno químico, el que le decía del Alcácer, pues ahí sí. O sea, cambia su estructura molecular. O en el jocoqui. Ya no es leche, es jocoqui o queso. Y esos cambios de los que está usted mencionando hace un momento, pues finalmente viene siendo un tipo de transmutación, ¿no? Pues sí, O sea, me exactamente. refiero a los químicos, no a los físicos. Sí, sí, no, sí. De hecho, eso es, doctor, es una transmutación, como O sea, usted tiene toda la razón. Y del más, carbono 14 al sí, carbono 12. sí, son transmutaciones, doctor. Todo la química, de hecho, eso es un cambio. Y el uranio también sufre esa misma transmutación. Pues, generalmente todos los elementos radiactivos, doctor. ¿Sí? Van formando, van generando otro tipo de partículas y se van degradando o se van enriqueciendo.
Bien, una última pregunta que se nos acaba el tiempo. De alguna manera, los estudiosos de la química, ahora los modernos, los llamados científicos, ¿respetan aquellos estudios que se hicieron de la alquimia? No, doctor, porque como le mencionaba, realmente es, pues, como un mito, como una leyenda. Es bueno estudiarlo, ¿no? Pero nada más como algo muy subjetivo. Realmente no tiene ningún principio científico, o sea, no tiene un soporte. Que sí se puede tomar algo para estudiarlo y llevarlo bajo estrictos eh, protocolos de investigación y llegar a algo concreto. Y sin embargo, yo creo que una gran lección que dejaron los alquimistas fue la dedicación, la concentración en buscar respuestas a ciertos experimentos, ¿no? Así es, doctor. De hecho, ellos eran muy celosos y encontraron algunas cosas que tal vez quedaron ocultas y no las dieron a conocer. Pero sí es cierto eso que usted está mencionando. Eran muy celosos. Sí, pues sí, y guardaban muy bien sus secretos. Ingeniero Valeriano Reyes Fierro, muchísimas gracias por estos dos programas con los que usted nos ha deleitado, los relojes de sol, su historia y la historia de la alquimia. Muchísimas gracias, ingeniero. Al contrario, doctor, muchas gracias por haberme invitado y estamos a su orden. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 14 de agosto. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. Adiós. Gracias.